Lee Sang-geun tiene una mala vida gracias a su esposo Kim Byo-young, y es que ni siquiera le importa que ella esté embarazada. Lo peor de todo es que esta situación lleva mucho tiempo, incluso el portero de su edificio le recomienda que lo denuncie si no va a terminar muy mal, y sus vecinos ya están acostumbrados a escucharla llorar, pero lo que no saben es que ella ya está trabajando en eso, porque se está dedicando a reunir todas las pruebas que necesite para poder denunciarlo. E irónicamente este tipo finge ser buen padre y le tira su tarjeta para que vaya a comprarse algún antojo que tenga a causa del embarazo, y cuando va la verdad no importa, pero te lo cuento porque ese es el único momento de paz que ella tiene, a tal nivel que se tarda bastante tan solo para llegar cuando él ya esté dormido y no pueda molestarla. Unos días después pide permiso en su trabajo para visitar a su madre, y en el camino pasan varias cosas que le llaman la atención. Se encuentra un celular que el apurado vuelve a guardar, y lo que le impacta un poco más es que le pregunta cuántos billetes de 50.000 wons cree que caben en la maleta que lleva atrás. Y de su parte también hay ciertas cosas sospechosas, porque casi tienen un accidente y ella se protegió sola en lugar de su vientre. Antes de llegar hacen una pequeña parada porque él necesita hablar con Park Yang-ho, el director de un hospital, quien vive en una zona muy lujosa de la ciudad. Aquí debo hacer una pequeña pausa para contarte sobre su familia, que es bastante particular, comenzando por su hijo Seung-hee, quien no tiene ganas de nada, incluso sus exámenes finales los ha entregado en blanco, y según le dijo a la profesora, su vida no tiene sentido desde que se mudaron de Seúl, y esta situación él como buen padre prefiere manejarla en secreto solo con él para no preocupar a su esposa, Kim Hyo-ran, que sufre de depresión debido a que pasó por una experiencia traumática, y gracias a esto se ha aislado bastante, tanto así que en estos 3 meses de haberse trasteado, sus vecinos aún no la conocen. Por eso es que su esposo no quiere darle más problemas, aunque eso no hace falta porque aparte de su depresión también tiene delirio de persecución, o eso creo, porque evita mucho a las personas, y a eso súmale que percibe un olor muy fuerte en su casa, a lo que su esposo trata de explicarle que eso se debe seguramente a que compraron fertilizante orgánico que tiene un olor más concentrado que el normal, una idea que no la convence por mucho tiempo, ya que escucha a 2 vecinas quejarse del olor porque es muy fuerte, y ya con esto decidió ir a investigar por sí misma, llevándose una gran sorpresa. En ese momento fue que llegó Jeon Byung diciéndole que tenía un regalo para su esposo porque quieren hablar de negocios, y como es tan insistente entró a su casa según él para esperarlo porque quiere invitarlo a una pesca nocturna para hablar mejor del tema, y de paso aprovecha para echarle un vistazo a su casa porque pronto él comprará una igual y quiere tener una idea de cómo es que vive la gente en este lugar. La cosa es que trata de intimidarla un poco, y cuando ella entra a la casa para llamar a su esposo, él simplemente desaparece, bueno, más o menos, porque la sorprende de nuevo tomándole unas cuantas fotos, solo que al ver que no conseguirá nada, simplemente se marcha. Todo esto pasaba mientras que Sang-geun trató de revisar el teléfono que encontró en el carro, pero gracias a un susto no solo no pudo, sino que también lo dejó atorado en el asiento. Extrañamente, cuando su esposo llegó al carro, tiene una actitud bastante alegre y le dice que mire bien este lugar porque dentro de poco van a comprar una casa ahí. Continuando con su camino, hacen una última parada para ir de compras, y mientras ella está en el supermercado, él envía unas fotos de su casa al director Park, insistiéndole para que vaya a la pesca nocturna de hoy. Al llegar, descubrimos que su madre tiene demencia y por alguna razón la odia. Por otro lado, Jo-rang le cuenta a su esposo lo que pasó, además de lo que se encontró en el jardín, así que él va a revisar para terminar de excavar. Para su sorpresa, esto tan solo era un guante lleno de tierra, algo que Jo-rang no cree esta vez porque ella reconoce muy bien el olor de la muerte, debido a que un día que fue a visitar a su hermana, ella ya llevaba muerta varios días. Ese es el trauma que tiene, y la verdad es bastante comprensible. La cosa es que logra tranquilizarla diciéndole que si ese olor sigue en unos cuantos días, llamará a algún jardinero o a algún plomero para que revise todo el lugar, porque lo más importante para él es su bienestar. En la noche atiende a su esposa antes de dormir, peinándola y dándole algo de té para que descanse bien, y a su hijo también le lleva la cena a su habitación. A medianoche Jo-rang despierta y al notar que su esposo no está, le escribe que tenga cuidado pensando que fue a la pesca nocturna. Como está lloviendo tanto, pues cualquier cosa podría pasar.
Ella no era la única que tenía problemas para dormir, porque Sang Geun en medio de la noche también salió a dar una vuelta sin importarle que estuviera lloviendo. A la mañana siguiente, cuando iba de salida, recibió la noticia de que su esposo había muerto. En la estación de policía no muestra ninguna emoción, tal vez porque no pudo hacer justicia a ella sola como tanto lo venía planeando, aunque lo primero que hace al salir de la estación es comer porque se le había antojado un plato de fideos o de ñañamyeon. La verdad no reconozco bien la comida. Al llegar a casa comienza a organizar el desorden que tenía y sacando unas cosas de su esposo se encuentra con un diario muy detallado. Por otro lado, Jo-rang estaba muy sorprendida porque su esposo preparó el desayuno y estaba muy alegre a pesar de que iban a una misa para conmemorar la muerte de su hermana. De regreso a casa, la policía fue a entrevistarlo porque él podría ser un sospechoso debido a que habló con la víctima el día anterior, y con esto me refiero a la muerte de Jeon Bin. Esto le hace ver a su esposa ciertas cosas raras, porque en la mañana él le había dicho que al final no salió porque estaba lloviendo demasiado y así no podían pescar, y si no lo vio fue porque seguramente él se quedó dormido en el estudio preparando unos documentos para una presentación que tiene pronto. Ese fue el primer error, porque el carro estaba sucio al igual que sus botas, pero lo que más le sorprende es que los videos de seguridad de esa noche fueron borrados. En el velorio de Jeon Bin le hacen entrega de sus pertenencias a su esposa y mientras revisaba el teléfono que encontró en el carro, le entra una llamada de un hombre bastante enojado que le grita que los clientes están perdiendo. Entonces simplemente cuelga y revisa la galería encontrándose unos videos en donde estaban chantajeando a un hombre que solicitó ciertos servicios. Además de que hay unas fotos bastante raras en donde sale el director Park, así que ella también comenzó a atar cabos entendiendo a lo que su esposo se refería cuando dijo que pronto comprarían una casa en esa zona lujosa, y como necesita el dinero decide aprovechar esta oportunidad, así que le envió las fotos al director Park junto con un mensaje, haciendo que Hyo-ram sin querer las viera. Como son 3 días de velorio, estuvo recordando cuando su esposo le decía que Corea era un gran país, pero había gente que no dejaba que los buenos avanzaran. Es por eso que había que castigarlos, y le menciona a unos hombres que le habían pagado 30 millones, otros 20 y otros 10 de una farmacia. Cuando le preguntó por qué los castigaba, la respuesta fue muy simple: porque puede hacerlo. De un momento a otro llegó su cuñado a darle el pésame en nombre de él y de sus padres, ya que no pudieron venir debido a que están mal de salud. Además de que tenía que darle una mala noticia, porque hace un tiempo invirtieron en un negocio con su padre y resultó que esto simplemente fracasó, haciéndole entender por qué él había sacado el dinero del alquiler de su casa. El problema está en que él invirtió la gran mayoría del negocio, lo que era equivalente a 200 millones de wons, y sobra decir que se perdió todo ese dinero. Antes de irse, su cuñado le entrega un sobre con un poco de dinero, para ser exactos 300.000, una cantidad que la hace enojar, porque entre su esposo y ella pagaron por su boda, por la luna de miel, la operación de su suegra y los demás gastos del hospital, sin mencionar una manutención, como para que ahora tan solo lo envíen a él y no tengan la suficiente vergüenza para dar la cara y pedirle perdón a su hijo por no ser el favorito, ya que él sabía esto muy bien. Por eso trataba de comprar su amor dándoles todo el dinero que podía. Sí, al final ella sentía pena del dolor que cargaba su esposo, gracias al desprecio de su familia. Después de todo, fueron muchos años juntos. En el baño se cruza con Jo-rang, quien la reconoce de la visita que le hicieron, entonces la saluda dejándola muy sorprendida, aunque esa sorpresa aumenta porque reconoce el teléfono que ella tiene de la foto que le envió. Después de que ella junto con su esposo presentaran las condolencias, va a buscar al Dr. Park para que hablen en privado, y en la entrada nota que su esposa iba con unos zapatos bastante costosos a un velorio. Estando fuera, le entrega el teléfono de la chica, confesándole que sabe algo, no todo, pero al menos lo suficiente como para continuar con lo que estaba haciendo su esposo, a lo que el director Park le advierte que dejen las cosas así, para que pueda llevar el dolor de perder a su esposo y se pueda concentrar en el hijo que está esperando. Enojada, regresa a la sala y se encuentra con que Jo-rang está empujando a su madre, y eso se debía a que ella estaba bastante intensa con que se convirtiera en su hija, porque le agradaban las personas
personas que olían bien. La cosa es que este momento lo aprovechó para decirle que su esposo es culpable de la muerte del suyo. Estas palabras le dan vueltas toda la noche y decide ir a mirar la grabación de esa noche, además del historial del GPS, lo que ya había sido demasiado tarde porque estaban borrados. De la nada apareció en el garaje el director Park, dejándola sin más opción que inventar que perdió sus aretes en el carro esta mañana. Entonces él, como es bien protector con su esposa, se ofrece a buscarlos, solo que pues por la falta de luz ya deciden hacerlo mañana. A la mañana siguiente va con su vecina Jaesol para que le deje ver sus cámaras, ya que dan justo al frente de su garaje. Lo malo es que como no le cuenta qué es lo que está buscando, pues pone muchos peros, dejando eso en nada. Como la muerte de su esposo ocurrió en extrañas circunstancias, la policía comienza a investigar el caso y descubrieron que el director Park le había hecho una transferencia de 100 millones y el argumento que le da al investigador es que lo hizo para que los ayudara con un trámite, ya que querían conseguir un contrato para su hospital, lo que técnicamente no era ilegal, pero sí fue muy extraño. Esto le hace pensar varias cosas al detective, como por qué alguien que recién había recibido 100 millones se lanzaría a un lago, o como por qué el director Park no estaba interesado en recuperar su dinero. En la noche su esposa comienza a cuestionarlo sobre lo que pasó ese día, y antes de que siquiera ella pudiera terminar la primera pregunta, él la interrumpió y le contó la historia de la vecina de enfrente, quien resultó de un momento a otro en esa casa, y en el jardín se encontraron con el cuerpo de un hombre, quien se suponía que era el dueño legítimo de ese lugar, y aunque nadie la reconocía, ella juraba que era su esposo y que esa era su casa. Lo más curioso de todo fue que la presionaron tanto que se fue y hasta hace relativamente poco fue que regresó, por lo que es mejor estar alejados de personas tan problemáticas como ella. Este dato, aunque curioso, no hizo que Jo Rang dejara de insistir en el tema, por lo que saca su segundo as bajo la manga, diciéndole que sí encontró su arete, dejándola muy sorprendida porque ya sabíamos que esto era mentira, lo que le da la oportunidad perfecta de revertirle todo, ya que era malo encontrar algo que ella misma le dijo que perdió, y le sacan cara a un montón de cosas en esta relación, ya que siempre era malo si hacía algo o malo si no lo hacía, y le da a entender que se está cansando, ya que hace unos años le arruinó la vida a su hijo también por estar desvariando. A todas estas, Saeung descubrió que su esposo había comprado varios seguros de vida, los cuales en total sumaban 520 millones, solo que no se los darán porque hasta donde se sabe él murió solo, y eso sería fraude a la aseguradora porque tendría que esperar mínimo 2 años, lo que la deja con una sola opción: encontrar a la persona que mató a su marido para recibir el dinero. Y justo en la entrada la estaba esperando Jo Rang. Si te preguntas qué hace ahí, bueno, resulta ser que su vecina decidió mostrarle la grabación de esa noche, y justo el tiempo en que se va y regresa coinciden con todo lo que había pasado según la investigación, así que para saber la verdad y no sentir que está loca fue a hablar con ella. En el apartamento, Sang Keun le dice que no sabe bien lo que está pasando con su esposo, pero lo que entiende es que lo estaban chantajeando con unas fotos y seguramente se cansó de todo esto, por lo que citaría a su esposo para, bueno, ya saben. A pesar de que tenía sus dudas, no se esperaba lo que estaba a punto de pasar, y es que su esposo llamó a Sang Keun para pedirle que se vean y hablen de lo que va a pasar en el futuro, o sea, del acuerdo que harán, demostrándole que sus sospechas son ciertas. Solo que antes de esa reunión deciden ir a buscar a Son Ming, la chica de las fotos, porque seguramente les podrá aclarar qué es lo que está pasando, porque podría tratarse de algo tan sencillo como una infidelidad o de contratar a una mujer para ya saben qué clase de servicios. Un par de días después se encuentra en su casa, donde descubren que es una estudiante aún, dándoles a entender por dónde va la cosa, y hablando con su padre, Sang Keun se hace pasar por su maestra y se entera que ella escapó de su casa hace 6 meses, de los cuales su padre no ha sabido si ella está bien o no, ya que la policía no hace nada por buscarla. En un momento todo se sale de control porque el hombre nota que hay muchas cosas raras con ella, entonces se exalta y le pregunta por qué está buscando a su hija, y estos gritos le hacen tener unos recuerdos de cuando su esposo le daba una mala vida, por lo que esta vez decidió defenderse utilizando una botella, y Jo Rang, que estaba vigilando afuera, tuvo que entrar a la fuerza para tratar, digamos que, rescatarla.
En la noche cuando se reúnen, él de inmediato le ofrece 200 millones para que deje de investigar, a lo que Sang-eun responde diciéndole que a pesar de no saber de qué se trata, sabe que esa información cuesta mínimo 500 millones, despertando el interés del director Park, bueno, el de él y el de su esposa, ya que apenas le menciona que sabe que Sun-mi es una estudiante, sube la tarifa de inmediato a 300 millones, pero eso sería todo. Incluso le dice que si quiere lleve esas fotos a la policía. Después de todo, tan solo le darán una multa por eso y ya. Antes de irse, le dice que no debe investigar, recordándole lo que le pasó a su esposo por saber tanto. Quedando con más preguntas que respuestas, regresan a casa y reciben la llamada de un hombre, el cual les pide que les lleven el teléfono de Sun-min al hotel que maneja, además del dinero que han perdido. Y como no se pueden negar, Sang-eun le dice a Jo-rang que también la lleve a esa reunión. Por otro lado, el director Park estaba en su casa recordando lo que había pasado esa noche. Sí, esta es la información que cuesta 500 millones de wones. Al día siguiente van a la reunión y una persona que se hace llamar el Saltamontes les dice que no revela información sobre sus clientes, pensando que ellas estaban ahí para descubrir la infidelidad de alguno de sus esposos, pero más que eso, ellas querían dejarle en claro que están buscando a Sun-min, por lo que están dispuestas a pagar, y como logran llegar a un acuerdo se enteran de dos cosas. Primero, él no sabe nada del paradero de Sun-min desde hace un buen rato, y lo segundo es que su esposo, el director Park, no tiene nada que ver con ella. Incluso cuando trataron de sacarle dinero con una de sus tantas tácticas, él simplemente manejó la situación y rechazó todo lo que había pasado. Y esto deja mucho más tranquila a Jo-rang, aunque sí se enoja bastante con Sang-eun porque a fin de cuentas ella también es una estafadora al igual que su esposo, y al parecer todo este tiempo la estuvo manipulando para conseguir una gran ganancia. Entonces, enojada, ella le recuerda que Sola fue que decidió venir hasta su casa, y Sola también se ofreció a acompañarla a esa reunión y también decidió pagar una fuerte cantidad de dinero para que le dieran esa información. Así que si llegaron a todo esto no fue por su culpa, sino porque ella ya estaba dudando de su propio esposo por otras razones. Pensando que no habría nada más que hacer, cada quien regresa a su vida normal, solo que eso estaba demasiado lejos de suceder, porque ahora la investigación cae sobre Sang-eun, debido a que el director Park tenía una coartada, ya que esa noche fue a visitar a su padre y hay cámaras que lo demuestran, y para colmo ahora tiene que lidiar con su madre, debido a que sufrió una crisis tratando de escapar, por lo que ahora está internada en un hospital. Por otro lado, Jo-rang fue sorprendida por su hijo hablando con la vecina y para tratar de disimular le fue a preparar bastante comida, además de decirle que la disculpe por actuar raro estos días, pero eso se debe a la época del año, recordándole que es septiembre, el mes en que su hermana murió, pero él extrañamente se enoja al escuchar esto y le pide que no se excuse en cosas como esas y también que debe ser más segura en sí misma. Si está sospechando algo o piensa algo, debe investigar o preguntarlo hasta llegar a la verdad, como el día que sintió un olor muy fuerte en el patio. Debió insistir en sus pensamientos y no dejarse persuadir por su padre, y termínale pidiendo que deje de ser tan débil. Estas palabras le llegan y va con su esposo para preguntarle qué hizo esa noche que salió y que no trate de mentirle porque ella lo vio, a lo que el cansado le responde que fue a visitar a su padre porque su mamá sufrió una recaída y no quería preocuparla porque sabe que es septiembre. Es más, incluso sus padres no querían que ella se enterara por lo mismo, y es que sus problemas de salud mental comenzaron a salpicar a toda la familia, así que ambos llegan al acuerdo de decir que es eso y no que está sospechando cosas macabras de su propio esposo. Esto, sin saberlo, desanimó a su hijo, quien accidentalmente escuchó toda la conversación. Sin embargo, ella se sintió un poco más tranquila después de esa conversación y retomó sus quehaceres de la casa, como limpiar, sin imaginarse que en una de esas se encontraría con una decoración del teléfono. Definitivamente algo ocurre y no es su imaginación. Y para rematar, justo salió la noticia de que encontraron el cuerpo
de Song Ming, una estudiante que lograron identificar gracias a que su padre reveló su identidad para que pudieran hallar rápidamente al responsable. Si crees que ella es la única que tiene problemas, no es así, porque la madre de Sang Eun comenzó a balbucear cosas y dijo que sabía lo que pasó esa noche lluviosa, y es una pena que ese hombre joven muriera justo cuando se iba a convertir en padre. Sí, a pesar de su demencia, sabe lo que hizo su hija. Regresando con Yo-Rang, ella estaba desesperada excavando en su jardín, y cuando su esposo la encontró trató de tranquilizarla, aunque ella ya estaba cansada de que siempre que hablaban de este tema, él trataba de incluir a su hijo en la conversación para hacerla cambiar de opinión, y esta vez no va a funcionar, dejándolo sin más opción que aceptar que sí, ahí estaba Song Min. Lo que nadie se esperaba, ni siquiera yo, es que su hijo llegaría aceptando que él fue quien la eliminó. Lo que ocurrió ya te lo cuento. Song Min, sin saber cómo acercarse a él, lo único que se le ocurrió fue utilizar un uniforme de estudiante y así contactar fácilmente a Seung Shen, lo que fue muy sencillo por tratarse de un adolescente. Es más, en un solo día se las ingenió para engañarlo y así poderse meter a su casa según ella para que le prestara un libro. Esto con el fin de mostrarle una prueba de embarazo para que se fuera acostumbrando a su nueva mamá. Estando en shock, Seung-hoon no sabe cómo reaccionar y como ella no le dio la cara, lo único que pensó fue en empujarla por las escaleras, generando todas las cosas raras que pasaron durante esos días, los ruidos que su madre escuchó, los olores en la casa y por último el olor más fuerte en el jardín, dando como cierre la salida sospechosa de su esposo, quien esa noche fue a deshacerse del cuerpo. Sabiendo lo que pasó, envía a su hijo a la habitación mientras que habla con su padre, pero para hacer esto corto, ella le dice que lo llevará a la policía y él trata de persuadirla porque no solo se trata de ir a la cárcel, ya que por ese error podría perder el prestigio de su hospital y hacer que lo cierren, tendrían que vender la casa y cuando salga su hijo será un marginado por esto y no tendrán siquiera dinero para darle la oportunidad de estudiar en otro país. Para colmo, él ni siquiera tuvo un amorío con Song Min, tan solo estaban fingiendo un accidente para poder estafarlo, ya que al convencer a la mayoría de doctores podrían haberse quedado con el hospital, y en la única vez que se cruzaron, las únicas palabras que él le dijo fue que personas como ella no deberían haber nacido, unas palabras que la dejaron marcada. Fue por eso que quiso vengarse arruinando su familia. Antes de cerrar el caso, la policía los cita a todos para un último interrogatorio, donde Yo-Rang entrega el teléfono rosado, el director Park reconfirma su coartada y Sang Eun confirma que ese teléfono lo tenía su esposo, solo que la policía le cuenta que ese teléfono primero lo tuvo el director Park, dejándola muy pensativa, aunque de igual forma por falta de evidencia su caso lo cierran como un dejándola sin el dinero del seguro. Lo peor de todo es que su madre tuvo una crisis porque su familia no pudo seguir pagándole a la persona que la cuidara, y para colmo su casera le dice que ya arrendó el apartamento en donde vive y tiene tan solo 2 días para irse, y como por si fuera poco, cuando le pidió ayuda a su hermana, ella sacó 1000 excusas para no dejarla dormir ahí, así que debe pensar en qué hacer antes de que nazca su hijo. Quien estaba más o menos bien era el director Park, porque firmó un contrato muy importante para su hospital que generaría muchos ingresos. Por otro lado, su esposa estaba recibiendo la noticia de que su hijo se fue de la casa y después de estar por muchas horas buscándolo llegó a un apartamento el cual había arrendado. Así que trata de tranquilizarlo para que regresen a casa. En medio de su frustración le dice que en realidad el culpable de todo esto fue su padre, ya que Seung Min seguía con vida después de esa caída, solo que ella llegó y tuvo que dejarla encerrada para disimular. En la escuela se hizo el enfermo para que le dieran algunos medicamentos, pero lamentablemente ya era tarde porque su padre se estaba encargando de todo. Esto le trae un solo pensamiento a Yo-Rang, y es que si hubiese sido más segura como le dijo su hijo, la habría salvado y evitaría todo este problema. Pero es más que esto, por lo que su hijo la vuelve a aterrizar, diciéndole que ellos no tienen nada que ver con esto. La culpa fue 100% de su padre. A todas estas, Sang Eun, revisando el teléfono de su esposo, notó que había una foto muy similar en el teléfono rosa, y con esto terminó de entender por qué la información costaba 500 millones de wons.
Yo-Rang, para solucionar todo esto, va con su madre para pedirle que cuide a su hijo un tiempo, teniendo en cuenta que le había prestado 50 millones de wones a su espalda para que él arrendara solo un apartamento, y aprovechando que la volvió a ver, le recuerda algo que le dijo en el velorio de su hermana, y bueno, ya te lo cuento. Ellas dos eran muy unidas, solo que al ser mayor tomó un poco más de libertad, causando que su madre colocara unas expectativas muy altas en Yo-Rang, y en un viaje que hizo sola fue cuando su hermana murió. En el velorio, su madre se veía más interesada en cuidar a las visitas que estar pensando en su dolor. Incluso la presionó para presentarla, porque le estaba buscando un esposo. El problema está en que le hace quedar bastante mal, entonces le dice que su hermana murió por su culpa, dejándole una marca hasta el día de hoy. Sí, hasta hoy, porque pensaba que su madre se refería a que como no la invitó al viaje, por eso fue que murió, pero la realidad es que ella también tenía mucho que ver, porque les enseñó desde muy niñas a que una mujer sin un hombre no es nada. Gracias a eso, entendió que su hermana también fue presionada para salir con esa persona, la cual terminó causándole la muerte. Así que le pide que se disculpe por haberla dejado marcada casi que de por vida, pero lo único que le dice es que tiene razón, no fue su culpa del todo, y al pedirle perdón tal vez será en otro momento, pero se tiene que conformar con eso. De regreso a casa, deja entrar a Sang-eun, quien aprovecha la oportunidad para recorrer y buscar el lugar en donde se tomó esa foto. Si te estás preguntando qué hace ahí, bueno, relájate que ya te lo voy a decir. Todo se trataba de una oferta, porque quiere que se encargue de su esposo tal como hizo con Yeon-bin, y para esto le pagará 300 millones de wons, además de no delatarla, porque cuando visitó a su madre, ella le contó que vio lo que pasó esa noche. Sí, su propia madre la delató. A pesar de que Sang-eun trata de subir su tarifa a 500 millones, decide dejarlo así, porque Yo-Rang le dice que pensó en hacerle la oferta porque ella la podría entender y nada más. Lo peor de todo esto es que justo al salir de la casa recibió una llamada de su hermana en donde le contaba que su cuñado había tenido un accidente de trabajo. De hecho, se quedó dormido manejando, causando un accidente bastante grave, y como fue su culpa, la empresa no va a pagar por los gastos médicos ni los daños que le causó a la otra persona, dejándolos con una sola opción: vender la casa para pagar esa deuda y evitar que él vaya a la cárcel, lo que haría que prácticamente su familia se quede en la calle por el desespero, ya que eso era lo único que poseían. Al rato va a visitar a su madre, quien ya sabía todo lo que había pasado, y le dice que seguramente su yerno no se quedó dormido, porque a él le gusta beber demasiado y no es la primera vez que pasa algo así. Además de que esa casa aún es de ella y piensa dejársela a su hermano menor, y le aconseja a Sang-eun que se vaya, porque si no deja a esta familia, terminará siendo absorbida junto con su hijo, ya que siempre que ha tenido la oportunidad de mejorar algo, se le arruina. Este momento de cercanía lo aprovecha para decirle que no se siente culpable de lo que hizo, a pesar de que su madre la descubrió, debido a que no tenía más opción, porque en una de esas tantas golpizas podría haber muerto. Como su madre sabía de este maltrato, también le pregunta por qué siempre lo trató bien, a lo que responde que pensaba que si era una buena suegra y le preparaba su comida favorita, tal vez sentiría culpa y dejaría de golpear a su hija, dándole a entender que a pesar de su enfermedad de la mente, siempre se estuvo preocupando por ella, y lo único que le pide es que cuando se vaya, tan solo le mande una foto de su hijo cuando nazca, pero que nunca más se vuelva a acercar. Al final pagó la deuda de su cuñado y decidió prepararse para mudarse, pidiéndole a su familia que nunca más los volvieran a llamar porque iba a cambiar de número. En medio de la mudanza llegó Yo-Rang para concretar el plan, y como seguro para ambas decidieron grabar esa conversación. Lo primero era darle un somnífero al director Park, luego ella iría en un carro de alquiler para evitar las cámaras y con una especie de incienso lo dejarían en el parque en donde apareció Yeon-bin como señal de culpa, así evitarían que la policía investigue de más. De la nada, Yo-Rang le pregunta si en algún momento se ha arrepentido de lo que hizo, y en respuesta ella no le dice nada, tan solo le muestra una de las tantas grabaciones. Llegado el momento de la verdad, hay un ligero cambio de planes.
Lo que había pasado es que ella fue a visitar a su esposo luego de hablar con su vecina, notando muchas cosas que dejó pasar, como que justo el día del velorio de su hermana, él le pidió matrimonio, prometiéndole que sería su guardián para siempre. Sí, una propuesta en un momento muy extraño de la vida de alguien. Y cuando llegaron a la casa, él le dijo que Sang Keun sabe lo que hizo su hijo entonces, y como para no estarle pagando de forma constante a ella por su silencio, una de las opciones que le queda es eliminarla para poder llevar una vida tranquila a los tres, lo que hizo que Jo-rang decidiera apostar a favor de su familia, llegando a lo que vimos hace recién. Pero aún hay otra parte en esta historia, porque su vecina le contó lo que pasó hace tanto tiempo con ella, y es que su esposo también la protegía, tanto que no salía de casa, por eso es que nadie la conocía cuando apareció. Entonces cuando murió, ella no hizo nada, a pesar de que fue una muerte natural, haciendo que después de un tiempo el olor despertara las sospechas de sus vecinos, quienes llamaron a la policía, y bueno, se generara ese chisme de que ella era una intrusa. Y si bien su esposo le decía que quería protegerla, la encerró demasiado, algo que ella permitió con cosas pequeñas, hasta que logró apartarla del mundo exterior, incluyendo su familia y amigos. Y es que no podía hacer algo tan básico como ir a la tienda por miedo a que no saliera, justo lo que le estaba pasando a Jo-rang, porque hace unas noches antes de salir del trabajo su esposo la llamó para preguntarle qué hacía falta del mercado, ya que él se ofrecería a llevarlo para que no tuviera que salir. Es por eso que le dio una cuchilla a Sang Keun para que escape cuando se le dé la oportunidad, algo que salió muy mal porque decidió el peor momento, que era cuando Jo-rang le estaba reclamando a su esposo por tratar de culpar a su hijo de lo que le pasó a Yeon-min, ya que ella se pudo salvar si él no hubiera tomado esa terrible decisión. Esto termina tan mal para Sang Keun que ni siquiera te lo puedo mostrar, y Jo-rang, para tratar de ayudarla, amenaza a su esposo con lastimarse, y pues tampoco resulta, porque le dice que sin él ella no sería nada. En el momento en que ya todo parecía estar perdido, llegó Hae-sung porque vio a Sang Keun desde la ventana, y con solo llamar a la puerta lo distrajo lo suficiente, dándole la oportunidad a Jo-rang de encargarse de él. En el interrogatorio de la policía cuenta todo, desde lo que hizo su hijo hasta el plan que ella tuvo, ya que con su esposo decidieron engañar a Sang Keun para que no investigara lo que le pasó a su esposo, y pues lo único que quedaba era eliminarla a ella. Sí, una mentira que la metería en problemas, pero no quiere cargar con más cosas. Después de todo, su esposo ya estaba muerto y ella iba a ir a la cárcel, así que podría al menos ayudarla a ella a que se librara un buen destino con su hijo. Gracias a esto es arrestada tan solo por tentativa, a pesar de que fue todo en autodefensa, siendo este filosóficamente su primer acto de liberación del control de su esposo. Lo sé, es casi poético. Además de que también consiguió la libertad para una persona que la podía entender como nadie más, y no fue solo con el dinero del seguro, porque también vendió su casa para darle una parte. Unos años después vemos a Sang Keun trabajando en una pastelería, alejada de su familia y feliz con su hijo, además de que cumplió la promesa que le hizo a su madre de enviarle tan solo una foto. Por otro lado, Jo-rang también estaba bastante feliz con su hijo y su nueva amiga, disfrutando de una libertad, además de un nuevo jardín sin ningún tipo de olor. Sin más que decir, se despide Popokin recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.